Hola Dayana, buenas tardes, ¿cómo está? Esperemos unos minutitos más que el resto de sus compañeros se conecten para poder iniciar la clase, si es tan amable. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, Dayana, ¿cómo está? Julijana, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenidas a esta semana número 15, ya finalizando no solamente este segundo parcial, sino ya es el último encuentro que tendré con ustedes referente a este semestre septiembre-diciembre. Espero que todos los conocimientos, los temas que han sido tratados durante todo este tiempo, tanto en modalidad asíncrona con los videos que he subido al entorno virtual, como por supuesto estos de manera síncrona hayan servido para que en cada uno de los temas, en cada una de las semanas, haya sido exitoso para ustedes ir tocando aquellos temas que están expuestos en el sílabo para esta asignatura. Desde mi parte, por supuesto, el agradecimiento a ustedes, sobre todo porque han tenido la gentileza de conectarse, estar siempre pendientes dentro de la planificación que está establecida para cada una de las semanas en las cuales tenemos que conectarnos en esta clase síncrona. Y en primer momento después del agradecimiento, por supuesto, voy a contarles y decirles que el examen correspondiente al segundo parcial ya se encuentra en el entorno virtual. Este examen tiene las mismas características de lo que ustedes han venido desarrollando en las actividades de acompañamiento docente, es decir, en los tests, ustedes ya han venido contestando preguntas de carácter objetivo, han venido evidentemente haciendo esa tarea que en esta evaluación del segundo parcial se lo tiene que hacer frente a algunas preguntas, serán 10 o 20 preguntas que seguramente estarán ya expuestas para que la puedan responder en esta evaluación el próximo día martes. El próximo día martes estará aperturado la evaluación del segundo parcial desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Quienes quieran conectarse vía Zoom, yo estaré aperturando la clase, estaré aperturando la reunión y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cuestión que quisieran que yo la resuelva en el momento, con mucho gusto. Yo estoy desde las 5 de la tarde, unos 10 minutos antes, como siempre lo suelo hacer hasta pasada las 7 de la noche, hasta que ustedes concluyan su evaluación. Todos sus compañeros, sus compañeras concluyan la evaluación. Yo estaré en la reunión conectado para que se pueda responder alguna pregunta, tengan alguna inquietud, alguna cuestión que probablemente tengan dificultad debido al corte de energía eléctrica en el domicilio, en el lugar en el cual ustedes viven o donde vayan a desarrollar las evaluaciones, ¿no? Entonces tengan cuidado, tengan la precaución de que si es que no va a haber energía en su domicilio o en un sitio cercano a donde van a realizar la evaluación, tengan suministro de energía entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Van a tener una hora para poder desarrollarlo, para poder realizarlo. Hola Vanessa, buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto que esté nuevamente con nosotros aquí en esta clase síncrona. Ingeniero, Ya le muy buenas estaba tardes. haciendo falta, sí, Perdón. muchas gracias. Perdón. Les estaba contando a sus compañeras, a sus compañeros de la evaluación de la próxima semana. Estaremos juntos de 5 a 7. Quienes no puedan conectarse al entorno virtual, perdón, a la clase, a la tutoría, a la reunión de Zoom, no hay ningún problema. Realizan la evaluación durante el tiempo que esté establecido de 5 a 7 de la noche, ¿no? Tengan la precaución de que, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones, lamentablemente puede ser que se suspende la energía en su servidor y hasta que se conecten, continúa el tiempo. Es por eso que le he ampliado la posibilidad de que se realice durante una hora. Pongamos el ejemplo, ustedes empiezan en este momento, que son las 5 y 4 minutos, y tendrán la posibilidad de concluirla a las 6 y 4 minutos. Es decir, ya son 60 minutos los que tienen ahora para poder desarrollar esta evaluación. Son 10 preguntas, al igual que los test de carácter objetivo, que tocan temas de la unidad 3 que vimos la diversidad cultural, conceptos de cultura, y de esta de la unidad 4 que hemos visto la migración, que hemos visto el Estado y cuáles son sus instituciones, y la clase de hoy que tiene que ver con las relaciones internacionales. Esos temas están siendo expuestos objetivamente en una evaluación el próximo día martes nuevamente, de 5 a 7 de la noche, estimada Vanessa. Tiene 60 minutos para hacerlo. Generaré una reunión como esta para que quienes quieran conectarse o tengan alguna inquietud
lo hagan y me pregunten sobre algún evento, yo pueda solucionarlo en ese momento en el entorno virtual, ¿no? Entonces, en este primer momento quería contarles justamente esto de que la evaluación es del próximo día martes de 5 a 7 de la noche. Normalmente siempre hago esta pregunta, está siendo grabada, como ustedes saben, esta clase para poder subirla luego a quienes no han podido conectarse, puedan revisar, pueden escuchar, puedan vernos. También, si es que alguien probablemente puede existir que no ha podido realizar, perdón, voy a ver qué pasa con Paola, que tiene encendido el micrófono. Que me disculpe, le apagué el micrófono, pero existía un problema con un ruido. Si es que alguien probablemente puede existir la posibilidad de que no ha podido realizar una actividad autónoma o de acompañamiento docente entre la semana número 9 y esta semana número 15, por favor que me envíen ahora o en el transcurso de esta clase, a más tardar hasta las 7 de la noche, un mensaje. Ustedes tienen mi número de teléfono celular, un WhatsApp y me indiquen, perdón, el ejemplo, Juan Manuel, profesor, como ustedes me tratan, soy Vanessa, por favor, no realicé, pongo el ejemplo, el test de la semana número 10 si es posible que me lo aperture. Entonces yo voy al entorno virtual, en este caso le permitiré que pueda realizar por esta única ocasión, por las eventualidades de emergencia energética que vive nuestro país, hasta las 9 de la noche que lo pueda hacer. El test 10. Pongo el ejemplo de Vanessa y que no ha realizado el test 10, que no es el caso, pero pongo para el ejemplo, ¿no? Entonces, hoy tienen la posibilidad, quienes no han podido realizar por cualquier motivo de estos de la suspensión de energía eléctrica, el test para que lo puedan realizar, ¿no? Y finalmente, claro, nuevamente quiero agradecerles la predisposición que han tenido de estar conectados siempre en este horario en el cual se ha establecido por parte de la coordinación. Es un grupo que me entusiasma mucho, sobre todo en esta carrera de emprendimiento e innovación social. Necesitamos la participación de ustedes, necesitamos que se generen iniciativas a partir de un conocimiento técnico, a partir de un conocimiento que ustedes lo están adquiriendo y sobre todo bajo circunstancias en las cuales vive nuestro país. Hay la posibilidad de que Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, está con 100 millones de dólares ya financiando proyectos que emergen, revisen ustedes los medios de comunicación nacional, para proyectos que emergen justamente del emprendimiento, de las características de mujeres como ustedes, mujeres empoderadas, que tienen una idea, que tienen la posibilidad de generar iniciativas que puedan ser financiadas a través de este programa, de este proyecto, ¿no? Así que toda la predisposición para que ustedes cuando requieran un asesoramiento, un apoyo, dejaré de ser su profesor ya en esta carrera a partir de este semestre. Nuevamente retorno a mis orígenes, a la carrera de ingeniería de sistemas, de software, en donde ya conozco el distributivo, que se me ha entregado la mayor cantidad de carga horaria en esta carrera, pero yo muy contento de ampliar mi conocimiento, ampliar con ustedes la posibilidad de ir conociendo estos temas que apasionan, estos temas que tratan cuestiones y temas inherentes a lo que esta asignatura tiene como título. La realidad nacional actualmente, como la hemos analizado en estas 15 semanas, realmente es alentadora. Hay muchas oportunidades, hay desafíos, pero sin embargo hay muchos problemas no resueltos. Y en la clase de hoy, que ya vamos a entrar a ello, justamente tocamos este tipo de relaciones internacionales que podría ser un aliciente para que a través de la innovación social, a través de estos proyectos que emergen desde la iniciativa de la academia, de estos emprendimientos que se trasladan de la necesidad que tenemos nosotros de solventar las necesidades económicas, sobre todo que tiene nuestro país, podamos ir atendiéndolas desde esta perspectiva de un ámbito en el cual el Ecuador, como ustedes tocaron en la semana número 12, el Estado y sus instituciones es justamente esa configuración de esas naciones, de esos países, de esos estados como instituciones que tienen la responsabilidad de atender a la población que vive en esos territorios, de darle seguridad interna, seguridad externa, de atender cuestiones de educación, salud, todas las necesidades básicas que requerimos, etcétera. Y bajo esas características es fundamental que se entienda las relaciones internacionales
como eje estratégico de poder conseguir aquello que dentro de las relaciones bilaterales, dentro de un concierto internacional como hoy vive el mundo tan globalizado, tan interconectado, miren ustedes a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos esta posibilidad de estar ustedes y yo una clase de manera síncrona tocando un tema inherente a la última semana, al último tema que se tiene que abordar acá en esta carrera de emprendimiento e innovación social con el Ecuador y las relaciones internacionales. Entonces, el Ecuador claramente en el contexto internacional tiene muchos desafíos. Siempre hay desafíos, siempre hay metas que irlas cumpliendo, objetivos que probablemente se los ha planteado y que quedan hoy todavía pendientes. En el 2030 nosotros celebraremos o no la creación del Estado ecuatoriano y para hacerlo tenemos que en realidad hacer una evaluación de qué es lo que este Estado ecuatoriano ha hecho por su población. Se ha construido instituciones o no que son fuertes, que son interdependientes, un sistema ejecutivo presidencial que sirve o no para que pueda él gobernar nuestro país, que pueda existir un órgano legislativo, llámese Asamblea Nacional, Congreso Nacional, que tiene evidentemente, como ustedes analizaron en la semana número 12, la responsabilidad de crear política pública, leyes que ayuden en el trabajo que tiene que desarrollarse a través de las instituciones que tiene el Estado, desconcentradas o descentralizadas, y por supuesto un órgano judicial que, entre otros factores y elementos que deberían plantearse los estados modernos, es que sea independiente y pueda efectivamente ejercer su jurisdicción, hacer cumplir las leyes, evidentemente con la necesidad de que se lo haga bajo las características de la justicia, ¿no? Entonces nosotros creemos que el Ecuador en el escenario internacional, en ese contexto de un desarrollo económico, de un desarrollo político, hay algunas cuestiones que tienen que ser analizadas. En el contexto internacional, al Ecuador se lo ha visto siempre, creo yo, por decirlo entre negro y blanco, entre bueno y malo, como neutro, un país pacífico, hasta casi ingenuo. Si ustedes en algún momento estudiaron en el proceso de formación académico en la secundaria o en algún momento, me recuerdo cuando era estudiante de colegio, había una asignatura específica que se llamaba Historia de Límites. Y creo que a aquellos que no les gustaba historia, a mí me gusta mucho analizar el contexto histórico, nos permite ver en el presente las repercusiones que han tenido esas decisiones atrás y por supuesto proyectarnos hacia el futuro y bajo esas características ver una historia de límites en las cuales cuando nos separamos de la Gran Colombia, cuando se funda en marzo de 1830 nuestro país como Ecuador y tal y tenía unos límites establecidos, no tienen nada que ver con los límites que tenemos hoy actualmente de una extensión de 274.000 kilómetros cuadrados. Era 6 veces más, 1.200.000, la extensión que tenía el Ecuador cuando se fundó como tal. ¿Qué ocurrió con el resto del territorio? Claro, en los estados modernos, como cuando ustedes vieron y analizaron su constitución y la idea de crear estas naciones o naciones-estado modernos, una de las prerrogativas justamente era de que tenga un territorio y que la población que vive en ese territorio pueda tener una seguridad de todo tipo. Pero los otros estados también tienen intereses, sobre todo tienen intereses cuando ven que territorios en los cuales podría existir un recurso que es requerido para las necesidades que tienen cada uno de ellos, se dan conflictos armados. Y ahí ya no funcionan las relaciones internacionales, no funciona la diplomacia, sino que aquí se ejerce ya la posibilidad de que la fuerza sea quien determina el país o la nación o el estado que se queda con ese territorio. Entonces, nuestro país ha ido desmembrándose a costa de los vecinos gran parte de su territorio. Entonces, ingenuamente se ha creído que el tener esta posición diplomática siempre, por supuesto, se va a tener esa posibilidad de resolver en primer lugar la cuestión diplomática a través de las relaciones internacionales que están establecidas a través de las Naciones Unidas, que recién fue creada hace 80 años, 70 años, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se entendió de que alguien tiene que aglutinarse en un organismo en el cual se trata este tipo de temas de agresiones de estados hacia otros en búsqueda de esos territorios, ¿no? El último, recordarán ustedes, bueno, yo lo recuerdo en 1995
el último conflicto que tuvimos justamente con el Perú por un sector de la cordillera, allá en la cordillera del Cóndor, que tiene eh, unas implicaciones bastante grandes por el efecto de los minerales que existen ahí. Entonces, miren ustedes el Ecuador en el escenario internacional, un país que ha tenido desafíos, que por supuesto busca oportunidades para su desarrollo económico y político, pero que sin embargo, del análisis primero que podríamos hacer nosotros en este primer momento como un concepto inicial, es que no ha tenido una estrategia ni tampoco una acción clave de nuestro país en el ámbito global. Más bien, miren ustedes el ejemplo que les pongo de el haber visto cómo nuestro territorio ha sido mermado a costa de los vecinos. Colombia, Perú, incluso Brasil, tienen gran parte del territorio que en los inicios de nuestro estado ecuatoriano eran propios, eran nuestros. En el segundo momento, contarles y decirles, como lo hago en cada una de las clases de manera síncrona, de que esta asignatura contribuye a la formación que ustedes, dentro del emprendimiento, dentro de la innovación social, les puede otorgar esta asignatura. Y esta asignatura les entrega en esa misma idea, en esa misma hoja de ruta, temas de la sociedad ecuatoriana. Hemos analizado en estas 15 semanas todos los temas que están planteados en el plan o malla curricular de la carrera referente a esta asignatura, tocando, por supuesto, ámbitos de modelos económicos, tocando, por supuesto, temas de población, tocando, por supuesto, temas de servicios básicos, por supuesto, el ámbito de la diversidad cultural, que es cultura, porque nuestro país en el ámbito de los recursos intangibles que tiene reconocido a partir de justamente estos organismos. Hemos visto cómo el Estado ecuatoriano ha creado instituciones, si bien la mayoría de estados en el mundo creen que con tres funciones o poderes es suficiente, judicial, ejecutivo y legislativo, hemos creído que también se eleve a una función primordial en un sistema democrático a el control electoral, a un Consejo Nacional Electoral. Y también hemos creído que un quinto poder, una quinta función que realmente no vemos después de 16 años de su instrumentalización, que ha cumplido con los objetivos, es decir, un Consejo de Participación ciudadana y control social que lamentablemente estamos viendo de que no hay participación ciudadana, excepto que hay un organismo que elegimos a los vocales y ellos designan a las autoridades de organismos de control y control social no se determina mecanismos o instrumentos para que nosotros, a nuestros prefectos, alcaldes, rectores o cualquier autoridad de elección popular que esté administrando la función pública, podamos exigirle cuentas, decirle, bueno, infórmenos qué es lo que está haciendo después de un tiempo determinado que ya esté en el cargo, ¿no? Entonces, estas funciones del Estado ecuatoriano nos muestran claramente que algo ha ocurrido para que realmente, si hacemos un análisis de características económicas, por ejemplo, Ecuador está muy distante a lo que Corea del Sur, por ejemplo, en términos de ingresos, representaría a Estados Unidos, ni hablar, a un país europeo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en los países latinoamericanos que no logran despegarse de esa posibilidad de tener instituciones fuertes en el Estado, un Estado fuerte que lleve a un estado de bienestar, no hay redundancia, sino el estado de bienestar, el buen vivir, el suma causa, tiene muchos conceptos intrínsecos en cada una de las naciones, puede llevarnos justamente a que su población tenga esas características de vivir bien, de un bienestar. Y también hemos tocado temas de la diversidad, por supuesto, de cómo estamos planteando nosotros escenarios en los cuales creemos fundamental, entre otros temas, que la inclusión es primordial para poder alcanzar procesos de desarrollo. Y claro, todos los ámbitos en los cuales se desarrolla esta asignatura los hemos planteado desde una autonomía. No entregamos conceptos, sino la posibilidad de que ustedes los desarrollen. El criterio propio siempre está con la posibilidad de que ustedes claramente puedan también tener el suyo, ¿no? Y ya entrando a materia de las relaciones internacionales de nuestro país, decir que, como algo lo bosquejé hace unos minutos, la historia diplomática de nuestro Ecuador, eh,
ha sido influenciada tanto su posición como en algunas cuestiones ideológicas, políticas y económicas con el contexto latinoamericano y global influenciándolo. No podemos estar alejados, por supuesto, de un momento en el cual el capitalismo es el modelo o el sistema económico que está imperando en el mundo. Claramente la mayoría de países tienen este mecanismo para económicamente desarrollar y plantear las necesidades que tiene su población. Sin embargo, hay vaivenes en los cuales el régimen político que termina ganando una elección quiere poner algunos ámbitos dentro del debate o dentro de las decisiones que toma en ese gobierno, en ese espacio temporal, distintos a lo que plantea el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta historia diplomática está circunscrita a lo que ocurre en las relaciones de los otros países, en la política global, en la política geográfica que determina Latinoamérica el horizonte hacia dónde ir y también en el mundo se está planteando. Hoy estamos viendo, sin tocar temas políticos, ideológicos, cómo en nuestros países, hablo de los latinoamericanos, puede en un momento una nación y el pueblo de esa nación, de ese estado, elegir a un gobernante que tiene una ideología política y a la siguiente elección irse totalmente al otro escenario. Y claro, esto influye, por supuesto, en la posición que tienen esos estados por los gobiernos que emergen desde esa ideología. Entonces, hay un gobierno de izquierda ideológica, seguramente busca aglutinarse, articularse con gobernantes que tienen esa ideología. Y como es una disputa política, claramente hay disputas, confrontaciones con quienes son gobiernos de otros estados que tienen distintas ideologías. Esto ha ocurrido, está ocurriendo en Latinoamérica y ocurrirá a futuro también. La disputa política es también una disputa geopolítica, es decir, se traslada a las relaciones internacionales y cómo los países y los estados manejan ese tipo de relaciones. ¿Y dónde la mayormente se da ese tipo de disputas? En organismos internacionales, ¿no? Somos parte de Naciones Unidas, esta gran organización creada, como mencioné hace unos minutos, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay también acá en el contexto americano la Organización de Estados Americanos, que somos parte de ella, todos los estados que estamos en esta región del mundo. Hay muchos otros organismos de los cuales forma parte en nuestro país, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, que es esta organización que aglutina a los países que pertenecemos a la región andina en Sudamérica. Hay un parlamento, es decir, hay un órgano legislativo que debería, no sé si lo hace, es muy poco conocido el ámbito, la tarea que desarrolla el Parlamento andino, que debería generar políticas públicas, por ejemplo, para los países andinos en el ámbito de la migración, en el ámbito de la cooperación académica y otros, ¿no? Entonces, estas posibilidades que tiene en este primer momento como una idea central es de que el Ecuador tiene una historia diplomática importante que es influenciada por, obviamente, otras corrientes políticas en el mundo históricamente, actualmente y lo seguirá siendo. Somos parte de organismos internacionales hacia la cual se va orientando nuestra política exterior. Nuestro país tiene desafíos y, por supuesto, tiene que aprovechar estas oportunidades, como por ejemplo esta Corporación Andina de Fomento, que es un recurso que está trasladándose a la población de este territorio para que puedan mujeres con emprendimientos ser partícipes de financiamiento para aquellas ideas, aquellas propuestas que tienen para mejorar su calidad de vida y por supuesto a través del comercio, la industria o el área en el cual se esté planteando justamente esta posibilidad, se lo puede hacer. Importante en este primer momento. Cuando hablamos de relaciones bilaterales, estamos hablando, como su nombre lo dice, de las relaciones entre dos. Y entre dos naciones, entre dos estados, se establecen este tipo de tratados, este tipo de acuerdos. Normalmente se los hace en el ámbito académico, el reconocimiento automático entre unos y otros de los títulos universitarios, por ejemplo, de la movilidad de los estudiantes, de los profesores entre los sistemas educativos de un país y otro. En los temas migratorios, hace pocos días, por ejemplo, se firmó un convenio
con Emiratos Árabes Unidos, así que ya pueden viajar a Emiratos Árabes Unidos sin necesidad de visa y también los ciudadanos de aquel país ingresar al Ecuador sin necesidad de este documento que ciertos países lo exigen. Y lo más importante y que tiene relación a lo que ustedes están estudiando, al emprendimiento, a la innovación social, son los tratados de libre comercio, es decir, estos tratados de características y acuerdos económicos que establecen, por ejemplo, la exoneración de pagos de aranceles, desde este impuesto, este arancel, como su nombre lo dice, que ciertos países graban a las importaciones provenientes de otros países. Hemos suscrito y ha sido ratificado por la Asamblea Nacional, porque es el mecanismo establecido en la Constitución para hacerlo, con China, con Corea del Sur, hace pocos meses con Costa Rica, en los cuales se establecen, por ejemplo, acuerdos importantes de características económicas para los exportadores de nuestro país que tienen ese gran mercado que es China para exportar, por ejemplo, banano, cacao. Como ustedes veíamos en el modelo de agroexportación de la década del 50 del siglo pasado, en donde claramente el poder ser exentos los productos ecuatorianos e ingresar a este mercado es una ventaja competitiva importantísima. El mercado chino, supongo, y el mercado coreano no es tan exigente con el banano. Entonces, si ustedes encuentran en un mercado en China que el banano ecuatoriano tiene, al no pagarse aranceles, un precio más competitivo, un mejor precio que el banano que llega de África o que llega de Centroamérica, evidentemente va a ser mucho más factible que se exporte hacia ese mercado el banano. Y al exonerarse de ese pago, de esas relaciones bilaterales en este Tratado de Libre Comercio con China, estoy poniéndolo como ejemplo en esta tarde, los productores, los comercializadores, los exportadores de banano se van a ver beneficiados, porque ese valor que antes se pagaba por ingresar nuestro producto a China ya no se lo va a tener que pagar, entonces es mayor rentabilidad y ojalá esta rentabilidad pueda ser trasladada a mejorar el proceso de cultivo del banano, buscar laboratorios que vayan enfrentando las nuevas enfermedades que están apareciendo, pagar mejor precio por la caja de banano al productor, etcétera, etcétera. Es una ventaja competitiva importante para todos los productos tradicionales, banano, cacao y otros que se envía a este mercado de China y, por supuesto, a otros que están emergiendo. Ahora, dentro de estas relaciones bilaterales, también, por supuesto, no es que son magnánimos los otros estados y dicen, qué lindo, dejemos que porcentualmente vaya decreciendo el cobro del arancel a los productos que Ecuador nos vende. Imagínense una economía china comparada con la nuestra, ¿no? China no tiene comparación con ninguna otra economía por la cantidad de población que tiene, por lo industrializado que es decir, y el Producto Interno Bruto que tiene, ¿no? Entonces, lo que le interesa también a este país en las relaciones bilaterales, como cualquier otra relación, es que tiene interés. Y bajo esas características también, si ellos nos exoneran de los productos que nosotros necesitamos, que no se los pague aranceles a este gobierno, a este estado, también el Ecuador deja de percibir los aranceles que antes pagaban, por ejemplo, los automóviles que provienen de China probablemente yo lo veo muy importante el ámbito tecnológico, que puedan entrar computadoras, tablets, toda la tecnología que es fabricada en China sin aranceles y que se disminuya porcentualmente y en el tiempo estos aranceles va a hacer que disminuyan los precios. Muy importante, por ejemplo, para la educación, para que ustedes puedan comprarse una computadora sin los aranceles que actualmente se pagan, que claramente vemos que si una laptop, una portátil, tiene un valor X en China que hay que sumarle tanto los impuestos que termina casi duplicándose. Entonces, miren ustedes en las relaciones internacionales, es importantísimo cómo el Ecuador, con la suscripción de China, con Corea del Sur, Costa Rica y otros socios estratégicos, creo que con Estados Unidos sería importantísimo, pero hay algunos temas por los cuales no se destraba este tipo de negociaciones, sobre todo tiene que ver en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Estados Unidos exige que se haga acá, que se legisle en función del derecho de autor y propiedad intelectual, sobre todo para los programas que utilizan y utilizamos todos en nuestras computadoras, en nuestras laptops. El nivel porcentual de el uso
de programas informáticos que no tienen una licencia pagada es muy importante y eso quiere que Estados Unidos entre también en las negociaciones. Entonces, por ese lado, se detiene un poco el Ecuador porque imagínense, casi todas las computadoras del sector público, las privadas y tal, tienen una copia de un fabricante que desarrolla software y hay que pagar una licencia y cuando nos exijan esa licencia realmente es importantísimo el valor que tendríamos que pagar por su utilización, ¿no? Por derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no? Entonces, miren ustedes, la diplomacia funciona, por supuesto, la oportunidad de cooperación con socios estratégicos en el ámbito comercial, en los tratados de libre comercio, por supuesto, y esto es parte de las relaciones bilaterales de nuestro país con otros. La participación en organismos internacionales, lo habíamos tocado hace unos minutitos, importantísimo, por supuesto, pretende o plantea abordar desafíos globales y aprovechar oportunidades de cooperación internacional. Miren ustedes, hoy estamos viviendo, gracias a Dios, se está terminando esta grave sequía, no solamente de características que afecta a la generación de energía eléctrica, sino que está afectando y ha afectado a provincias como la nuestra, la de la provincia de Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi y otras, que mayormente su población se dedica a actividades económicas derivadas de la agricultura, de la ganadería. Imagínense ustedes sin un recurso hídrico que sirve para la vida, dejando de lado el tema de la crisis energética, es muy preocupante. Entonces, estos organismos internacionales ya están planteando iniciativas para aquello que parecía una película de ficción, aquello que parecía como algo exagerado, de que se habla de un cambio climático, que va a subir la temperatura en los océanos, que claramente la radiación, producto de la ausencia de ozono en ciertos sectores, va a generar lo que está generando en nuestro país, pero lo veíamos como una película de estas de ciencia ficción, está aquí ahora y la participación en organismos internacionales permite abordar estos desafíos de manera conjunta, es decir, tener a Naciones Unidas tratando y hablando y dando aspectos de cómo deberíamos enfrentar desde la localidad, desde la provincia, desde un país, hacia el cambio climático que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar la soberanía alimentaria a futuro? ¿Cómo podemos enfrentar nosotros el ámbito del desarrollo y planificación de las ciudades cuando vamos a tener inviernos más crudos y veranos también más agresivos? Entonces ya no son las ciudades que hace 10, 20 años se planificaban solamente sus calles, que construir una callecita, un servicio de agua potable, alcantarillado, no, ahora hay que incorporar el tema justamente del desarrollo sostenible de estas localidades, de estas ciudades, de nuestros territorios con la incorporación de la gestión de riesgos producto de esta afectación que vamos a tener a futuro y ya está acá presente claramente del cambio climático, ¿no? Entonces, estas experiencias, estas iniciativas, el ser partícipe de organismos internacionales nos permite a nosotros este ámbito de cooperación multilateral ser beneficiados. También en organismos internacionales se evacúan cuestiones como las que ocurrieron hace un poco más de un año en la Embajada Mexicana. Ustedes saben que los organismos internacionales y dentro de la diplomacia internacional se entiende de que una sede diplomática de Ecuador en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, en Europa, o en el país que se tenga este tipo de relaciones, se establece una embajada, una residencia diplomática. Embajada o consulado es soberano para que el país es territorio soberano. Recuerden ustedes, Julian Assange estuvo asilado en nuestra embajada en Londres, en Inglaterra, y la policía lo miraba que estaba en el balcón, pero no podía hacer nada porque en las relaciones internacionales y hay organismos que se dedican a precautelar justamente la no agresión de la soberanía de estos espacios, claramente nuestro país tuvo la grata idea de ingresar a una sede diplomática. No estamos hablando temas de justicia, no estamos hablando temas de política, estamos hablando de cómo la diplomacia tiene que recuperar ese escenario en el cual, por ejemplo, una sede diplomática no puede ser violentada bajo ninguna circunstancia. Y hay organismos internacionales en los cuales se interpuso justamente este reclamo, justo del país con el cual se tiene una relación bilateral amistosa, creo yo,
que ponía justamente sobre la mesa de estos organismos que había sido violada la soberanía porque ingresaron fuerzas de seguridad de nuestro país a su sede diplomática. Y en estos organismos internacionales, por supuesto, se trata este tipo de temas, ¿no? En la siguiente diapositiva ustedes pueden encontrar el título que creo yo es importante desde el emprendimiento, desde la innovación social. Hoy más que nunca el desafío es global. Y la oportunidad también es global y ha afectado, impactan directamente en Ecuador. Ustedes conocen y saben, por ejemplo, acá en la provincia de Bolívar hay una parroquia, Salinas, que desde sus inicios, hace 40 años, fundó un modelo de desarrollo eh, de economía popular y solidaria, es decir, un modelo económico que permite a todos los miembros de la comunidad, a través de un proceso productivo, ejes estratégicos, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y productos de los quesos y chocolates ahora, generar procesos interesantes de innovación social y procesos interesantes económicos. Y son exportados todos estos productos en una economía global. Lo pueden encontrar en Suiza, en Francia, chocolates del Salinerito, en cualquier país del mundo. Y es una oportunidad, por supuesto. ¿Y cómo se lo pudo conseguir? A través de las relaciones internacionales. Entonces, esta integración de una parroquia de acá, de la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda, permite ver y conocer cómo que en ocasiones, cuando usted plantea soluciones locales, hay que extender esa oportunidad en una economía global hacia el comercio internacional. Y esa estrategia, por supuesto, en sus inicios fue un reto económico importante, fue un reto de infraestructura, gestionar el talento humano y capacitarlo, etcétera, etcétera. Pero la economía global a través de las relaciones internacionales es uno de los factores que hoy podría ustedes, desde el emprendimiento, desde la innovación social, por supuesto, verle como ese desafío, como esa oportunidad. No solamente vender lo que produzco acá en Guarán, en la provincia de Bolívar, donde vivan, sino que es tan bueno el producto que ustedes están planteando a partir de ese emprendimiento, de esa innovación social, sea un chocolate, sea un producto agrícola, sea una artesanía o lo que fuese, en una economía global y con las relaciones internacionales que tiene nuestro país, tiene que ser una estrategia y un reto económico en el comercio internacional. Les dejo esta diapositiva y esta idea justamente para que lo piensen y lo desarrollen durante los 7 próximos semestres que van a estar en esta carrera. El desafío ambiental lo toqué un ejemplo cuando éramos parte, o somos parte, perdón, de organismos internacionales y sabemos que no solamente el Ecuador enfrenta desafíos ambientales, ¿no? Estamos nosotros con la posibilidad de liderar iniciativas sostenibles. Acá hay ejemplos también. Ustedes saben que en el Yasuní hay un bloque importante de explotación de petróleo y hace 10 años existió una iniciativa, tampoco toco temas políticos, pero me parece que es una propuesta que lideró una iniciativa sostenible a nivel global desde el ámbito ambiental, cuando el presidente que en aquel momento gobernaba nuestro país dijo y planteó que no íbamos a explotar ese petróleo si es que había un nivel de conciencia tan importante por parte de otros países y entregaban un recurso económico para poder tener este petróleo sin explotarlo y no afectar la biodiversidad, toda la naturaleza, etcétera, que tiene en este parque natural y parque nacional allá. Fue una iniciativa que, desde mi punto de vista, quería liderar justamente esta iniciativa sostenible. No ocurrió y hoy se está explotando. Se hizo una consulta y ya le dijimos al gobierno, al Estado, que tampoco siga haciéndolo, va a dejar de hacerlo, pero sin embargo el desafío internacional que existe a nivel ambiental es global. Entonces, el papel del Ecuador en la conservación, en el impacto ambiental es muy importante, dada la circunstancia de que tenemos una reserva natural declarada Patrimonio de la Humanidad, como son las Islas Galápagos. Tenemos regiones hermosas y que tienen una gran diversidad, como la costa, la sierra, la Amazonía, y estas características de ser un país único bajo ese ámbito de la conservación y cómo podría generarse procesos de liderazgo
de iniciativas sostenibles, también es un tema que podrían ustedes pensarlo y liderarlo, ¿no? La seguridad internacional, miren, es otro debate que realmente hoy es muy difícil que se lo haga en la Asamblea Nacional, en nuestro órgano legislativo. La mayoría, si no el 80% de los asambleístas actualmente que están en funciones, están planteándose la posibilidad de continuar mediante sus candidaturas en sus provincias a nivel nacional y no se toca este tema de la seguridad. Y ustedes saben que una de las funciones del Estado y sus instituciones justamente es de que le brinde a la población que vive en un territorio seguridad, seguridad interna y externa. Ni hablar de la interna ni hablar de la externa ha faltado mucho por parte del Estado y de quienes lo han gobernado entender esta circunstancia. No queremos ser un país enfocado al militarismo, pero tampoco a ser ingenuo. Y hoy se está planteando de que, por ejemplo, en la lucha que tiene nuestras fuerzas de seguridad internas y también las externas, como el ejército, están enfocados hacia una lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo y evidentemente necesitamos que las relaciones internacionales en el ámbito de la seguridad puedan contribuir y ayudar y cooperar en este ámbito, ¿no? Necesario, sí, a instituciones de ciertos estados que podrían ayudarnos en este tema. Ahora, lo de fondo, y les pongo también sobre la mesa para que lo piensen, no es un tema político para nada, sino pensar, y regresemos hace 200 años casi, 294, 95 años que va a tener el Estado ecuatoriano. Los fundadores del Estado, si ustedes el día de mañana fundan un Estado, pongo hipotéticamente el escenario, permitirían que se construyan bases militares en el territorio suyo. Por más que existan estas dificultades contra crimen organizado, contra terrorismo, permitirían que se lo haga o no. No estoy a favor ni en contra en este momento en un tema académico como es la seguridad internacional, pero que sin embargo sí creo yo que los países tienen que cooperar, los países tienen que ayudarse entre sí en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, sobre todo cuando hay estados como el nuestro que se ha visto desbordado por la capacidad y la infraestructura de este tipo de organizaciones que nosotros, como ingenuos que somos y reactivos que somos, una vez que nos ocurre, estamos buscando soluciones. Sabíamos desde hace mucho tiempo que un vecino nuestro tenía estas dificultades hace 30 y 20 años. Y nunca habíamos previsto que nos iba a ocurrir. Hoy nos está ocurriendo. Hay que ver qué es lo que hizo Colombia para poder solucionar en parte los problemas estructurales que tiene, porque es un problema de educación, es un problema económico, es un problema que estos niños tienen históricamente en los lugares en donde viven, exclusión, discriminación, no pueden ir a la escuela, no han ido peor aún al colegio, sus padres están en actividades delictivas y ¿qué pasa con ellos? Es un caldo de cultivo y que el día de mañana tranquilamente pueden ser reclutados por estas organizaciones criminales. Digo, ocurrió en Colombia y está ocurriendo en nuestro país. Veamos qué es lo que se pudo solucionar estructuralmente en aquel país y veamos que cómo coyunturalmente, es decir, en este momento, podemos hacerlo con la cooperación internacional en función de nuestra seguridad y, por supuesto, en función de la vida de los ecuatorianos, ¿no? La cooperación regional lo mencioné a partir de cómo el Ecuador se ha insertado con temas comunes. Temas comunes con Venezuela, temas comunes con Colombia, con Perú, con Bolivia, que realmente somos parte de esta comunidad andina de naciones, una cooperación regional, dada la circunstancia que tenemos similares características culturales, similares características étnicas, similares características de cómo se configuran nuestra población. En la geografía que tiene cada uno de estos países, es decir, esta integración en temas que debe existir, esta cooperación en seguridad, en migración, en lucha contra estas organizaciones criminales, más allá de cuestiones políticas e ideológicas que un gobernante distinto en la ideología a quien gobierna otro de los países pueda o no favorecer o obstaculizar sus relaciones, es importante que se entienda en esta cooperación regional que lo importante es el desafío común, ¿no? Innovación y tecnología, vean, fundamental. Hemos tocado el tema de la lucha contra la inseguridad, cooperación
de innovación y tecnología fundamental. ¿Cómo nosotros podemos beneficiarnos de instrumentos tecnológicos, innovadores que tienen otros países en la lucha contra la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas oportunidades de cómo el Ecuador puede fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación es justamente a partir de estas relaciones bilaterales. Algo se ha hecho ya con estos tratados de libre comercio con China y Corea. Vamos a tener productos tecnológicos, innovadores, sin tener que pagar esos impuestos que actualmente pagamos y nuestros niños probablemente el día de mañana pueden tener un computador accesible fabricado en China o en Corea, para la educación, ¿no? La cultura y el soft power. Le pongo este ámbito de cómo en las relaciones internacionales nuestro país se ha proyectado culturalmente, ¿no? Y ese poder liviano que tiene nuestro país es una oportunidad para fortalecer su imagen. Y digo porque es un soft power, porque en realidad al ecuatoriano en el contexto internacional se nos ve como buenos tipos. Los ecuatorianos son honestos, somos sencillos, somos trabajadores y esa cultura y ese poder liviano que tiene el Ecuador sí nos favorece en el contexto internacional. Ahora, hay desafíos, por supuesto, como esta identidad puede ser culturalmente trasladada a otros escenarios, como puede ser aprovechado, por supuesto, hoy muy complejo con el ámbito de la inseguridad. Seguramente estamos teniendo dificultades en el sector terciario. El turismo está ausentándose del Ecuador, están seguramente yendo a otros países, etcétera, ¿no? La diplomacia pública, miren, hemos hablado de las relaciones internacionales y cómo el Estado, no solamente el ecuatoriano, sino otros, se interrelaciona. Pero al hablar de las relaciones de la diplomacia pública, también se entiende de que quienes son autoridades de elección popular o designados tienen que establecer también estrategias internas públicamente en nuestro país para no desmejorar su imagen tanto a nivel nacional como internacionalmente. Miren, un tema sencillito. Estamos a puertas de una elección electoral democrática, por supuesto, acá en la Universidad Estatal de Bolívar. Aún no se convocan elecciones, pero ustedes, si aprueban este primer semestre, se matriculan en el segundo, están capacitados para ejercer su voto y elegir por las nuevas autoridades de la Universidad Estatal de Bolívar, rector y vicerrectores, para el periodo 2025-2030. Y estamos enfrascados en un ámbito que yo lo he criticado en los medios de comunicación acá a nivel local, porque se está resquebrajando la imagen de la institución, más no de un candidato. Entonces yo creo que ese ámbito de la diplomacia en el contexto de la administración pública tiene que retomarse. Es decir, este es un debate académico, este es un debate de propuestas, este es un debate de qué es lo que yo en los 5 años que, si es que los profesores, ustedes como estudiantes, empleados y trabajadores me consignan el voto, voy a hacer durante los próximos 5 años. Ese debería ser el discurso. Y más no, enfrentarse en esos ámbitos que la política tradicional nos tiene acostumbrados y que lamentablemente nos aburre y detestamos tanto, ¿no? Entonces, la diplomacia pública en estos escenarios de procesos democráticos, en unos escenarios de relaciones que tienen que ser bajo esa cooperación interna de instituciones, llámense municipalidades, prefecturas o cualquier otra institución de características públicas, tiene que hacérselo bajo los mismos criterios y protocolos que lo hacemos con la diplomacia a nivel internacional, creo yo, mi perspectiva. Desarrollo sostenible, lo hemos hablado, un desafío global que el Ecuador ojalá pueda liderarlo. Hay prácticas sostenibles, por supuesto, pero hay que trabajar mucho más en la cooperación internacional. Miren, hay fondos que están disponibles de estas instituciones, organismos que crean los estados, sobre todo europeos, que crea Estados Unidos, Naciones Unidas, que financia proyectos que se plantean a través de la cooperación internacional solucionar problemas de desarrollo sostenible. Y eso, creo yo, ustedes desde el emprendimiento, desde la inclusión social, desde la perspectiva de la carrera que están estudiando, véanlo como una oportunidad. La cooperación internacional puede ser un mecanismo para que no solamente en el ámbito académico les funcione, les sirve para un proyecto de tesis
de la licenciatura o de titulación, sino para generar espacios, por supuesto, de crear un, una empresa, crear un emprendimiento, un proyecto levantado bajo características de desarrollo sostenible. La educación y la cooperación académica han sido enfocado históricamente siempre. Desde el inicio, al menos los países aquí latinoamericanos, tenemos convenios bilaterales con ciertos países o convenios de manera de la comunidad andina, en la cual, por ejemplo, puede existir en el ámbito de la educación libre movilidad. La posibilidad de que ustedes se gradúen acá en la Universidad Estatal de Bolívar y su título sea reconocido en los países de la comunidad andina, ¿no? Entonces, esta participación en programas de intercambio estudiantil, en programas de intercambio docente, en programas de cooperación educativa a nivel internacional son súper beneficiosos desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva económica y, por supuesto, desde la educación. Aplaudimos y vemos con muy buenos ojos que se suscriban convenios desde los estados, desde las instituciones de educación superior y más aún si es que son propios bilaterales de la misma universidad, ¿no? El turismo sostenible, decía justamente hace unos minutos cuando tocábamos el ámbito del sector terciario y cómo lamentablemente se está viendo afectado por esta incidencia que tiene la inseguridad de nuestro país, es una oportunidad de desarrollo ineludible. Económicamente, por supuesto, con las ventajas comparativas que tiene el Ecuador, la promoción internacional desde la perspectiva de las relaciones internacionales es fundamental y estas estrategias deben ayudarnos a enfrentar desafíos, ¿no? Inversión extranjera. Siempre hemos hablado de que, por ejemplo, en los proyectos que nosotros estamos planteándoles a ustedes de turismo sostenible, de desarrollo sostenible y otros, necesitamos que el desarrollo económico, parte de él, sea financiado a partir de inversión extranjera. Entonces, esta atracción de inversiones a nivel internacional en nuestro país se lo podría lograr a partir de justamente relaciones internacionales, de ser parte de estos organismos multilaterales que dan financiamiento para ciertos tipos de proyectos. El desafío político, ni hablar. Tenemos esa complejidad de ser estados en construcción aún, la mayoría de estados. En Latinoamérica tenemos la misma fecha de nacimiento, Venezuela, Colombia, Ecuador. Después de ese gran sueño del libertador se esfumase, fundamos el Ecuador, Colombia fundó su estado colombiano, Venezuela igual, Perú y todos los países latinoamericanos, fruto de sus independencias, tenemos vaivenes políticos que elegimos a gobernantes que entienden que la diplomacia, las relaciones internacionales son fundamentales para el desarrollo de sus países y otros, por supuesto, que son obstáculos en un contexto político cada vez más complejo a nivel global y cómo las oportunidades de influencia de una supuesta ideología puede llevarnos a ámbitos en ser falsos patriotas y cerrarnos hacia el mundo u otros demasiado abiertos o aperturados hacia un comercio internacional que afecta a una pequeña y mediana empresa. Entonces el desafío político es mantener una posición, como su tema mismo lo dice, en el ámbito diplomático, el mayor beneficio para nuestro país y por supuesto sea como el Ecuador ve en esa posibilidad una oportunidad de su influencia. Al concluir esta explicación mucho más detallada de la semana 15, retornar a el inicio de esta clase. El agradecimiento a ustedes por permitirme estar en cada uno de los encuentros que de acuerdo al calendario se han establecido. Desearles, por supuesto, éxitos en el resto de asignaturas y en el resto de su carrera de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad. Cualquier cuestión que ustedes requieran, con mucho gusto. Estoy a una consulta de ustedes, a cualquier cuestión que requieran en ese proceso. Y, por supuesto, finalizar diciendo que nuevamente el día martes estaremos realizando la evaluación del segundo parcial, tendré listo probablemente también ya las calificaciones hasta la evaluación para poder socializarles a ustedes y más la nota que obtengan en ese examen, ya tener una nota definitiva que será introducida al sistema para que puedan ustedes tranquilamente tener una linda Navidad, un buen fin de año y el próximo semestre estar ya en segundo, ¿no?
Entonces, al finalizar y concluir este tema de las relaciones internacionales del Ecuador, hemos analizado desde todas las aristas posibles el escenario internacional, cuáles son los desafíos significativos que tiene nuestro país, pero sin embargo también oportunidades. Oportunidades para consolidar su posición, oportunidades para proyectar su imagen a nivel global y por supuesto cómo el papel de nuestra diplomacia en el ámbito de la cooperación internacional es, y creemos que debe profundizarse, fundamental para su desarrollo. Muchas gracias. Como siempre, abrimos la posibilidad para que ustedes hagan las preguntas. Estimada Vanessa, Dayana, está María Cristina también, Magali, está Caro, Daisy y Juliana, ¿no? Muchas gracias por conectarse a esta clase. Abro la posibilidad para que ustedes puedan hacerme alguna pregunta, alguna cuestión que probablemente tengan en esta tarde y noche ya y poder contestarles lo que ustedes probablemente tienen como inquietud referente a esta clase o referente a alguna cuestión de nuestra asignatura. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quisiera, bueno, Empezamos con eh, Vanessa. Qué raro que Vanessa quiera hablar. Sí, luego María Cristina me parece que también tiene alguna pregunta. Sí, a ver, Vanessa, con mucho gusto, por favor. el primero era en cuanto ahorita a esta tutoría. Una arista que usted mencionaba era del turismo sostenible. Entonces, hablaba usted, yo lo que le entendí que, o sea, era una manera para poder progresar, ¿no? Porque tomando en cuenta que la riqueza que tenemos. Pero también hablaba le relacionó con el tema de la inseguridad. Y obviamente es cierto, ¿no? Pero yo creo que el turismo ha sido muy sobrevalorado desde mucho antes del problema de la inseguridad, porque ha venido muchas personas que se han hecho cargo del Ministerio de Cultura o muchos presidentes que han ido de la mano, ¿no? Pero nunca se ha valorado como se debe a nuestro país, tomando en cuenta toda la riqueza que tenemos. Ese era un punto. Y el segundo era si me podría aclarar eso del tema de los test. ¿Se le escribe directamente o cómo ves? Eh, bueno, empecemos con el ámbito del desarrollo sostenible articulado al sector terciario del turismo. Indudablemente, mire, nuestro país tiene un turismo importantísimo, de características de un turismo internacional importante que está súper afectado. Mire, hay compañeros de ustedes que también dictó clases en esa carrera que son ya de séptimo, octavo semestre, y ellos frecuentemente, ahora va a haber un feriado importante, eh, se trasladan a sus provincias, se trasladan a estas grandes empresas hoteleras o que tienen estas agencias turísticas. Es gravísimo lo que está ocurriendo con el sector terciario, con el turismo. Y claro, hay turismo interno, es decir, de ecuatorianos que vamos a la playa. Yo hace mucho tampoco que voy por el temor que tenemos de ir de la sierra a la costa, creemos que nos van a asaltar, que nos van a robar, y entonces es una afectación este tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, sí, es problemático y estos estudiantes me cuentan y me dicen que, claro, lo que antes se veía, por ejemplo, hoy en un feriado que va a haber muy importante, en el mes de diciembre o el que tuvimos ahora por finados y otros, realmente era una ocupación hotelera del 100%, los restaurantes casi llenos, etcétera. Pero se ve que sobre todo la afectación es en aquellas provincias en las cuales tienen estos índices de temas, lamentablemente, que nos muestran como un país entre los más violentos, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y claro, usted quiere irse de vacaciones con sus hijos y está viendo a qué país irse. Dice, uy, qué lindo Ecuador, ve imágenes, publicidad de sus playas, ve publicidad de las Islas Galápagos, ve publicidad de la sierra, a quien le gusta el montañismo, ve publicidad de la Amazonía tan hermosa que es, pero ve los índices de inseguridad y claro, hay personas que somos más nerviosas que otras y desistimos de viajar a ese país o desistimos de ir a esos cantones o parroquias o provincias en donde hay estos índices. Entonces, el nivel de, como usted dice, una correlación de descenso
del turismo está provocado con el ascenso, una relación inversa de la inseguridad. Lamentablemente es así. El otro tema que usted me dice, yo les decía que tienen hasta hoy las 9 de la noche, si es que ese es el caso, si es que alguien de ustedes no ha hecho algún test, no sé, la semana 9, la semana 10, la 11, me escriben un mensajecito al WhatsApp y yo inmediatamente voy en este momento, después de cerrar la clase, de cerrar este video, al entorno virtual y le aperturo ese test de aquella semana que por efectos de, y hay que dejarlo claro, es una cuestión emergente, es una cuestión que hoy nuestro país lamentablemente ha vivido una crisis energética, la seguimos viviendo, hay una declaración del presidente de la República que a partir del 20 de diciembre no habrá más cortes, entonces ya no hay una excusa para que luego, bueno, no voy a ser profesor de ustedes, creo, ojalá lo sea, pero si en algún momento lo soy, me digan, no pude hacer el test porque no tuve energía, entonces ahí ya no hay argumento, ya no hay excusa. Pero sí, Vanessa me escribe y me dice, mire, no hice el test de la semana 9-10, yo le aperturo hasta hoy, hasta las 9 de la noche para que lo pueda hacer, sin problema. Hasta hoy. Ya Mañana ya entiendo. no, porque tengo que cuantificar los test de la semana 9 hasta esta semana 15. María Cristina, mil disculpas, le veo súper borrosa, no sé si es el celular o Bueno, la compu o qué. es la compu. Espere, a ver, Buenas entonces tardes, yo Liz. le pongo más luz por acá. Buenas tardes, Liz. Bueno, Hola. respecto al tema que estábamos hablando, y usted daba un ejemplo sobre las relaciones internacionales y los organismos internacionales, esto que pasó, que fue lo de la Embajada de México. Ujú. Pero también, o sea, poniéndome a analizar, no me voy por el punto político, ¿no? O sea, no me voy a favor ni en contra. Pero me pongo a decir que las embajadas son como o sea, son como algo de doble filo, o sea, es como una cosa de algo de doble filo. Porque por un lado digo, puede ser gente que haya hecho mucho daño, que haya cometido muchas cosas, o sea, faltas graves, ¿no? Y se pierden estas relaciones internacionales, pero ¿quién controla que o sea, que todas las embajadas a ver cómo sería la palabra, no tengan personas, o sea, de esta parte, porque yo no puedo ir a una embajada, supongamos, o me voy mañana a la embajada de Estados Unidos y digo, quiero que me den asilo político, es imposible que me vayan a dar, solo me he dado cuenta personas que son conocidas o que están en el medio público, o sea, no sé, entonces, en este caso, ¿quién es lo que no entendí en lo que pasó con México? ¿Quién, o sea, quién eh, revisa que no pase este tipo de cosas, o sea, que la gente que las embajadas no tomen a personas que sean perseguidas, o sea, por juicios políticos, porque quieran que paguen lo que hicieron. Totalmente de acuerdo, estimada María Cristina. Mire, hay protocolos establecidos por parte de Naciones Unidas, por parte de la Organización de Estados Americanos, los acuerdos entre los países de las relaciones bilaterales, justamente en el cual se excluye esta posibilidad de que un país, a través de su sede diplomática, dé asilo a alguien que, como usted bien lo dice, está siendo supuestamente imputado por un tema de características en la legislación de aquel país por peculado, por ejemplo, ¿no es cierto? O por Ujú. otro tipo de delitos que están tipificados en la normativa de ese país. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, María Cristina. Para eso estos protocolos de Naciones Unidas que establecen dentro de las relaciones bilaterales y internacionales que tienen los estados, cómo las sedes diplomáticas tienen que observar y los países estos protocolos. Mire usted el tema de nuestra embajada en Londres, estaba asilado Julian Assange, quien era buscado por no solamente Gran Bretaña, por Inglaterra, sino por otros países por delitos tipificados dentro de cada una de sus legislaciones. El ámbito en el cual el Ecuador, por ejemplo, está solicitando a México, lo capturó la Interpol porque un juez de nuestro sistema judicial dijo que requiere que X, Y, Z ciudadano sea ubicado en el país en el que fuese porque está requerido acá en el Ecuador para que pueda ser dentro del proceso, pueda defenderse, por supuesto, pero está supuestamente imputado por delitos acá en nuestro país. ¿Y qué dijo el país, el que usted se refiere, México? No es un asilado político. Entonces, ¿cómo puede ser un asilado político
alguien que en realidad no tiene esa condición. Nadie lo está persiguiendo políticamente, ¿no es cierto? ¿Quién sí es un asilado político? Pongo el ejemplo de estos países y estados fundamentalistas en Israel, en Palestina y en otros, claramente que ahí sí tienen que huir los líderes políticos en Venezuela, porque de lo contrario su vida y la de su familia eh, puede llegar a ser atentada esta vida. Ahí estoy de acuerdo que se le dé asilo político a estos tipos de ciudadanos de un país frente al requerimiento de otro, pero lo que usted dice, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo una embajada puede dar asilo político si es soberano de ese país a alguien que realmente no cumple las condiciones de los protocolos establecidos para el funcionamiento de esas sedes diplomáticas? Estoy de acuerdo, no es un tema político, María Cristina, es un tema de las Ujú. relaciones internacionales y cómo existen lineamientos para que estas sedes diplomáticas tengan que ser observadas. Cómo estos países tienen o no la posibilidad de discernir y pensar si al XY ciudadano que está pidiendo asilo político en su país tiene esta condición o no, si es que es perseguido político o es un perseguido porque la justicia le está buscando porque se robó la plata del pueblo ecuatoriano, por ponerle el ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, María Cristina. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, dentro de los protocolos de las relaciones internacionales en los países, está establecidos justamente estos lineamientos de cómo los países tienen que observar la posibilidad de que un ciudadano extranjero solicite o no asilo político y sea concedido o no bajo estas características, y cómo las sedes diplomáticas pueden o no permitir el ingreso de ciertos ciudadanos que están siendo perseguidos por la justicia ordinaria y ellos se declaran perseguidos políticos. Ocurrió en la Embajada de Argentina acá en Quito, que también una Ujú. perseguida supuestamente política, pero que era perseguida por delitos penales de la administración pública también, y salió no se sabe cómo, pero ya no está en el país y no está siendo Eh, juzgada por los delitos que Ajá, cometió. Entonces, totalmente de acuerdo, es María que, Cristina. es que Es ese, el entender de que hay protocolos establecidos de el funcionamiento de las sedes diplomáticas y, por supuesto, del otorgamiento o no que tienen la capacidad de los estados para darle asilo o no. Por es eso, que, nuevamente regreso, María Cristina, y a ujú, todas. El tema es político. Si tiene ujú. usted un país afín a su ideología política, se va y se refugia en esa sede diplomática y olvídese que le van a dar asilo, le van a dar la posibilidad de que usted pueda abandonar el país bajo el resguardo de justamente lo que tienen los que son parte del cuerpo diplomático, todas las garantías para hacerlo. De lo contrario, no ocurriría, ¿no? Pero, ¿Alguien señor, más? eso le dicen, perdón que le interrumpa, es que No, eso no, por quería favor. preguntarle. ¿Quién regula eso? Me dice que la ONU es la encargada de todo este Sí, tipo de cosas. Pero, sí, y un ejemplo que usted me daba, lo que pasó, por ejemplo, que había salido en Argentina, no me acuerdo si era asambleísta, no me acuerdo ya. sí, fue una ex ministra, María Cristina. Ministra, eso le digo. Entonces, en este caso, se pierden las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el gobierno, supongamos, no sé, me invento, en este caso, Rusia con Estados Unidos. Si al tener a alguien o sea, que está enjuiciado, ¿no? Ujú. Eh, y mi país está que requiriendo eso. Y, o sea, y se sabe que le están requiriendo para que dé, o sea, cumpla o pague lo que ha hecho, ¿no? En este caso, digo, ¿por qué no en la ONU no interviene en decir, ¿saben qué? O sea, la persona tal, Juanito, está siendo perseguido y si es que no lo entregan, se pierden las relaciones internacionales. Ocurre lo que ahorita estamos pasando, se perdió con México. Entonces, estas relaciones internacionales tal vez no fue un boom como puede ser con Estados Unidos, que nosotros tenemos mayor impacto, pero se perdió y o sea, y es algo que también implica, y eso es lo que no logro entender. O sea, ¿quién les puede decir a las embajadas? No puedes hacer este tipo de cosas. O sea, no, es Eh, un... sí, totalmente de acuerdo, estimada María Cristina. Mire, no soy abogado, pero nos Ujú. toca en estos ámbitos en los cuales, al ser docente, justamente se exponen este tipo de circunstancias. Al ser parte usted de estos organismos como Naciones Unidas, como Organización de Estados Americanos y otros organismos multilaterales dentro de las relaciones internacionales, usted firma acuerdos, ¿no es cierto?
usted firma convenios. Y uno de estos convenios, y le invito, María Cristina, y a quienes quieran profundizar más en este tema, se firmó en 1964 una convención justamente por la intervención de nuestras fuerzas de seguridad en la Embajada Mexicana. Todos conocimos que hay una convención que se reunió en Viena en aquel año, hace 60 años, estoy bien, en 1964 son 60 años, ¿no? Establecieron una serie de articulados y lineamientos para el funcionamiento justamente, no solamente de las relaciones internacionales, sino de las sedes diplomáticas. Cómo se tiene que tratar a los miembros del cuerpo diplomático. Usted, María Cristina, el día de mañana el presidente Noboa le dice, por favor, usted es nuestra embajadora en el país que fuese Argentina. Usted desde que sale acá, sale con esa misión diplomática, obtiene el beneplácito del presidente de Argentina y usted se convierte en representante del Ecuador en territorio argentino. En la embajada, en el edificio en el cual funciona la embajada, es soberano de nuestro país. Pero usted tiene que cumplir los lineamientos establecidos en esta Convención de Viena, justamente. Y bajo estas características, usted no va a permitir que un ciudadano argentino que está siendo buscado por delincuencia común, por delitos de peculado u otros contra la administración pública, puede entrar a su sede diplomática, ¿no es cierto? Esto resquebraja las relaciones internacionales. Y eso ocurrió con México. México interpuso ante la Organización de Estados Americanos de la Corte Interamericana de Justicia justamente los argumentos en los cuales el Ecuador violó esta Convención de Viena al permitir que las fuerzas de seguridad ingresen a esta sede diplomática, que se entiende que es territorio mexicano, para extraer un ciudadano ecuatoriano. Más allá, mire, estamos en el ámbito de las relaciones internacionales, no en el tema político, no en el tema legal, ni nada. No podían primer lugar, en la Embajada Mexicana, sus diplomáticos, permitir que un ciudadano ecuatoriano ingrese a su embajada, a su sede diplomática, a alguien que es buscado por la justicia común. No puede. La Convención de Viena y las relaciones internacionales están en contra de aquello. Totalmente de acuerdo con usted. Pero tampoco nosotros, bajo esta excusa, podíamos ingresar a la embajada de ese país a eh, capturar a este ciudadano. Le estoy poniendo el mismo ejemplo de Ecuador cuando albergó a Julian Assange, que era requerido por la justicia de varios países, y él se asiló en nuestra embajada en Reino Unido. Claramente ahí hay una violación de esta Convención de Viena, donde los países que luego, varios de ellos o la mayoría fueron parte de las Naciones Unidas, y se constituye que si yo firmo este documento en el cual voy a respetar lo que está establecido en su articulado, evidentemente hay otros que no lo hacen y tiene tintes, como usted dice, de características políticas. Haga una revisión, por favor, para que vea usted a Ujú. profundidad cómo esta Convención de Viena establece cuáles son los lineamientos para las sedes diplomáticas, para los cuerpos diplomáticos, en el efecto en el cual alguien quiera requerir, por ejemplo, un asilo político que sea recibido en su embajada, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Liz. Nada, María Cristina, es lindísimo. Pasaríamos hasta mañana hablando de esto. No soy abogado, me dicen que algún día debí haber estudiado derecho, pero no lo hago, no me fui por la parte técnica, pero bueno, las relaciones internacionales y la diplomacia son muy importantes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si alguien necesita entonces que le aperture, por favor, alguna semana que no han podido realizar su test, me escriben, si tienen mi número, ¿no? Vanessa. Eh, Sí, yo les sí, comparto si no tienen en un sí, grupo. no sea malita. Entonces me escriben y Sí. yo inmediatamente hasta hoy, hasta las 9 de la noche, en la semana en la cual ustedes no han podido realizar el test por efectos de justamente la suspensión de energía eléctrica en aquella semana, yo les aperturo inmediatamente. No hay ningún problema. Hasta las 9 de la noche, por favor. No me... Licen- Sí, Licenciado, una preguntita, hola disculpe. Daisy, buenas noches. ¿Cómo le va? Es que no tengo Mm, energía en este momento. así le veo que se prende Una y se pregunta. apaga. No, es que están haciendo unos trabajos por allá afuera y por eso es que es eso. ¿Ya? Quería preguntarle si la socialización de notas la hacemos después que damos la prueba o no tenemos socialización de notas, perdón, socialización de notas. No, tranquila, justo les había dicho eso, ese día que tienen ustedes el examen, el día martes próximo de 5 a 7 de la noche, yo voy a estar desde las 5 hasta las 7 con esta reunión.
y ahí voy a tener ya listas las calificaciones, que la única que faltaría es la que ustedes al resolver la evaluación del segundo parcial la incorporaría en esa matriz para saber cuál es la calificación. Eso ya lo había explicado al inicio, estimado Daisy. Y si hipotéticamente no lo podemos hacer ese día, nos ponemos de acuerdo, yo genero una reunión, les socializo las calificaciones y ahí tranquilamente cumplimos con lo que a pesar de que esté en el reglamento, ¿no?, de evaluación estudiantil, siempre lo hago para que ustedes estén tranquilos con la calificación que han obtenido. Sin problema, Daisy, nos ponemos de acuerdo, pero yo estaré el día martes próximo en esta reunión, en la misma hora, en el mismo canal y con las calificaciones que hasta ese momento las tenga ya disponibles. Ok, gracias, licenciado. Nada, nada, Daisy. Bueno, que tengan una buena noche, felicidades y suerte en el resto de materias. El próximo martes, entonces, no se olviden, por favor, se conectan a rendir el examen y yo estaré aquí pendiente si tienen alguna cuestión y quienes quieran socializar, por supuesto, sus calificaciones, saber cuánto han obtenido en cada uno de los test, porque ya lo saben, ¿no es cierto? Con mucho gusto estoy acá y más la nota del examen que obtengan ese día, estaremos listos para aprobar esta asignatura. Que estén muy bien, como siempre, muchas gracias, buenas noches y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches, Gracias, licenciado. Muchas señora. gracias. Gracias, Gracias. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.